que durante esta jornada ha ocurrido un lamentable suceso en Kabul, la capital de Afganistán, y es un atentado en un centro cultural que dañó además, un centro cultural chiita que dañó además edificaciones adyacentes. Se reportaron ya de inicio 40 fallecidos. Parece ser que la cifra puede aumentar porque algunos de los heridos trasladados a centros asistenciales, según los últimos reportes de medios de prensa locales, estaban en grado sumo de gravedad. Y por supuesto más de 30 heridos que dejó como saldo allí en el centro de Kabul, este centro cultural chiita que también afectó a, entre otras edificaciones, la de la agencia de noticias La Voz Afgana. El hecho fue reivindicado por el autodenominado Estado Islámico, por los terroristas del Daesh, según su acrónimo en árabe, y lamentablemente hay que reconocer que siguen estas fuerzas perpetrando hechos lamentables, no solo ya en el Medio Oriente. Recordemos que en Irak y Siria hicieron realmente destrozos graves y sobre todo severos daños a las infraestructuras económicas, sociales y muchas víctimas humanas, la mayor parte de ellas civiles. Allí han sido derrotados, quedan pequeños focos, pero tal como han alertado autoridades de los gobiernos de la Federación de Rusia, en particular el presidente Vladimir Putin, y también las autoridades de Irán, se han estado trasladando algunos reductos de estos militantes del Estado Islámico hacia Asia Central, y es un peligro real el que existe ahora en estos países como Afganistán, donde ha acontecido este atentado y donde hace 2 meses ocurrió otro que también fue reivindicado por el Estado Islámico. Veamos cómo lo han reflejado algunos medios al término de esta jornada en el planeta. Comencemos con Prensa Latina. El Estado Islámico reivindica atentado contra centro cultural en Kabul. Pasemos a otro. El canal en español de Irán, Hispan TV, Daesh, que es el acrónimo de Estado Islámico en árabe, Daesh asume autoría de ataques contra un centro chií en Kabul. Por cierto, el Estado Islámico ha estado también amenazando a Irán. Irán es una dentro de las naciones musulmanas, la de mayoría chií, donde es la confesión chií mayoría, y resulta que ha atacado a un centro chií ahí en Kabul y ha amenazado en seguir haciéndolo, sobre todo por represalia a Irán, que recordemos que junto con Rusia han sido los 2 países que efectivamente han apoyado a la lucha contra estos terroristas dentro del territorio de Siria y que han posibilitado que el ejército árabe de Siria haya logrado recuperar prácticamente el 95% del territorio que estaba en poder de los terroristas. Solo, como les decía, quedan algunos focos que siguen luchando los soldados del ejército de la República Árabe de Siria, apoyados por milicias como Hezbollah, también por Irán y también por Rusia. Pasemos a otro de los portales. BBC Mundo: mueren al menos 40 personas en un ataque suicida en Kabul, Afganistán. Tenemos otro portal. Volvemos a Prensa Latina, y es que el presidente de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que está sesionando todavía hasta el día 30, ha condenado también este atentado en Kabul. Como ven, lamentable la situación ahí en Asia Central. Es un foco que todavía, donde todavía pueden ocurrir hechos lamentables como este, y por eso la comunidad internacional sigue extendiendo su lucha contra no solo el Estado Islámico, sino contra todos los movimientos terroristas, incluso cercanos a Al Qaeda, que también siguen operando allí, en un país donde los talibanes de por sí tienen también bajo una fuerte opresión a la mayor parte de la población. Y de allí, de Asia Central, nos vamos hacia África Occidental, exactamente hacia Liberia. Ya están viendo las imágenes. Y es que después de los comicios, la segunda vuelta electoral de las presidenciales efectuada hace apenas 2 días, la Comisión Electoral Nacional ha decretado ya el triunfo del candidato George Weah. Recordemos que George Weah es un exfutbolista, Balón de Oro en el año 1995, el único futbolista africano que hasta ahora ha conseguido ese premio importante, una figura que brilló sobre todo
en clubes como Paris Saint-Germain y en particular en el AC Milán del Calcio, la Liga Italiana de Fútbol. Pues bien, la población liberiana ha votado en un 61,5% cuando apenas quedaba muy pocos consejos de votaciones por realizar el escrutinio. Prácticamente ya llegaba a más del 98% ese escrutinio de las boletas emitidas durante esta segunda vuelta electoral. Pues bien, el 61,5% ya había sido registrado para George Weah. De hecho, la Comisión Electoral dijo que ya era irreversible ese resultado y él demuestra que el pueblo liberiano ha votado por, aquí está Weah, por el cambio radical. Muy emocionado, Weah ha transmitido a la población de ese país africano que sufrió una cruenta guerra civil entre los años 90 y hasta el 2002 aproximadamente, con lamentables bajas de vidas humanas, civiles sobre todo. Weah ha dicho que ofrece no solo su balón de oro como lo hizo en el año 95, sino todo su empeño para llevar adelante el país y transitar por una nueva senda. Uno de los países de África Occidental que tiene una situación realmente compleja, difícil desde el punto de vista económico y social. Es muy esperanzadora el voto que ha reflejado la población liberiana en George Weah. Esto es lo acontecido aquí en África Occidental. Vamos ahora a nuestra primera pausa. Al regreso estaremos viajando hacia nuestro continente con hechos muy trascendentales, en particular para la ciudadanía argentina. En segundos volvemos. Sigan con nosotros en Avia Yala Mundo. Ampliamos nuestra cobertura. Ahora en Cochabamba, canal 116, Comteco, señal analógica, canal 220, Comteco, señal digital, canal 45, Tigo Star. Avia Yala Televisión, un continente de culturas. En esta Navidad y el año 2018, Avia Yala Televisión quiere enviar una señal de paz y un mensaje de esperanza a los pueblos del continente y del mundo. Avia Yala Televisión, desde Santa Cruz. Desde Oruro, tierra de amor y carnaval. Desde la perla de la Amazonía, Cobija. Desde Cochabamba. Desde La Yacta. Avia Yala Televisión, nuestra imagen, nuestra voz. Esta historia la escribimos nosotros. Esta historia la cuentan nuestros pueblos. Avia Yala Televisión, un continente de culturas, les desea felices fiestas. Uso eficiente del agua. Cerrar la llave mientras se jabona, cepilla o afeita. Revisar que no haya fugas en las llaves y tuberías de casa. Uso eficiente del agua. Estamos de vuelta, como les había adelantado, vamos hasta Argentina. Durante esta jornada, una noticia muy positiva desde el punto de vista de los movimientos de los derechos humanos que siguen buscando justicia a todas aquellas víctimas de las represiones de las dictaduras argentinas de los 70 y los 80 y sobre todo para movimientos como el de abuelas y madres de Plaza de Mayo que siguen buscando a los nietos y a los hijos desaparecidos. En el día de hoy, específicamente la Asociación de Abuelas de Plaza de Mayo,
que es encabezada por Estela de Carlotto, ha confirmado el hallazgo de la nieta 127. Aquí vean a la abuela Estela de Carlotto dando la información. Ha dicho que se trata de la hija de los desaparecidos, Carlos Poblete, un joven natural de San Juan, así como María del Carmen Moyano, natural de Mendoza, una pareja que fue detenida en 1977, entre mayo y junio de 1977 en la ciudad de Córdoba, cuando ella tenía un estado avanzado de embarazo. Después de eso no se supo más, estuvieron en un centro de represión llamado La Perla, luego fueron trasladados a la famosa Escuela de Mecánica de la Armada, la ESMA, que devino en un trágico centro de tortura, de represión de muchos de esos jóvenes y en general de los ciudadanos que fueron reprimidos y hechos prisioneros en esa etapa de la dictadura argentina. Allí ella dio a luz a esa niña. Ahora lo ha dicho Estela de Carlotto, que se ha encontrado a esa niña gracias a la búsqueda durante casi 40 años de las tías, una tía materna, Adriana Moyano, y una tía paterna, Elsa Poblete, que nunca cejaron en el empeño, y de conjunto con esta Asociación de Abuelas de Plaza de Mayo, ahora dan a conocer que ya fue encontrada. No fue presentada, se pidió respetar la intimidad y que próximamente la familia estaría acercándose a ella. Lo importante es que fue encontrada. Les decía que nació cuando la madre estaba prisionera y siendo torturada allí en la ESMA. En ese momento fue asistida por un médico del Hospital Naval de Buenos Aires, Jorge Luis Magnaco, conocido como el partero de la ESMA, quien por cierto hace apenas unos días, el 7 de diciembre último, recibió el indulto después de cumplir 2/3 de la sentencia a la que había sido condenada, pero que los movimientos de derechos humanos están insatisfechos porque realmente es uno de los máximos culpables de la pérdida o de la apropiación por familias, tanto de militares como otras, de los niños que nacieron en cautiverio en estos centros de represión. Pero veamos, escuchemos mejor cómo se manifestó la propia Estela de Carlotto durante esta rueda de prensa allí en la sede de la organización de las abuelas de Plaza de Mayo, al dar a conocer la confirmación del hallazgo de esta nieta, la número 127. De acuerdo con los testimonios de los sobrevivientes de ese campo de concentración, el parto fue atendido por el médico represor Jorge Luis Magnaco. Recordamos que este genocida fue recientemente excarcelado por cumplir 2/3 de su condena a raíz de las bajas penas que recibió. La pareja continúa desaparecida. Desde el secuestro de Carlos y María del Carmen, las familias iniciaron la búsqueda y presentaron el caso por la desaparición de la pareja y su bebé en Abuelas de Plaza de Mayo. En el año 2012, la Comisión Hermanos de la agrupación Hijos Mendoza radicó una denuncia ante la Oficina Fiscal de Asistencia en Causas por violaciones a los derechos humanos cometidas durante el terrorismo de Estado sobre posibles casos de personas que podrían ser hijas de desaparecidos. Entre ellas se encontraban la de quien hoy sabemos es la hija de María del Carmen y Carlos. Estas han sido parte de las palabras de Estela de Carlotto durante esta rueda de prensa, en la que afortunadamente daba a conocer una buena información para los familiares de esas víctimas. Ya fue encontrada la nieta, la hija de esos dos jóvenes que fueron detenidos entre mayo y junio de 1977, que fueron reprimidos y que lamentablemente el lugar donde donde han quedado sus restos aún se desconoce, precisamente porque estos represores han mantenido un pacto entre ellos, han obviado, y a pesar de que fueron juzgados y fueron condenados, ni siquiera tuvieron la conciencia de decir en qué lugar pueden los familiares encontrar los restos de esos jóvenes reprimidos en aquel entonces. Veamos cómo lo reflejaron
algunos medios durante esta jornada, una jornada, como les decía, muy importante para las asociaciones y movimientos de derechos humanos, en particular para abuelas y madres de Plaza de Mayo. Este es el titular con el que Página 12, que recordemos que ha recibido amenazas porque es un diario crítico con el accionar fatal, brutal y rocambolesco que tiene el actual gobierno argentino, y que muchos movimientos, aprovecho para decirlo, están defendiendo la necesidad de que Página 12 no desaparezca de los medios allí en Argentina. Pues Página 12 se hizo eco inmediatamente de lo que expuso Estela de Carlotto y así lo planteó en su portada. Hoy cerramos el año con otra noticia feliz. Abuelas presentó a la nieta 127. Veamos otra portada. Telesur lo publicó también durante toda la jornada, lo reiteró en varias de su programación. Anuncia Abuelas de Plaza de Mayo el hallazgo de la nieta 127. Veamos otro. Infobae, medio digital argentino. La nieta recuperada 127 es hija de una pareja desaparecida en La Perla. Como les decía, cuando los padres de esta nieta hallada fueron detenidos, en el primer momento fueron represaliados en ese centro conocido como La Perla. Luego los trasladaron a la ESMA, que era quizás el peor de todos los centros de represión que generó esa dictadura argentina en los años 70 y 80. Allí fue donde María del Carmen Moyano dio a luz a esta niña que ahora, al cabo de 40 años, ha sido hallada y ha sido verificada su identidad por Abuelas de Plaza de Mayo. Veamos otra. El medio Minuto 1, Abuelas recuperó a la nieta 127. Vean la alegría de Estela de Carlotto. Emociona ver a Estela de Carlotto junto con esas otras abuelas. Muchas no han encontrado a sus nietos, pero para ellas es una victoria cada vez que encuentran a uno de los nietos que fueron apropiados durante aquella dictadura, una vez que nacían, una vez que las madres daban a luz y que fueron separadas de esas madres en ese instante. Y veamos otra página, volvemos a Página 12 y volvemos porque aquí les presento un artículo de opinión de la colega Victoria Ginsberg que dice: una celebración compartida. Quiero aprovechar, observen, ese fue el momento en que se hizo la rueda de prensa. Aquí están las tías maternas, la tía materna de la nieta hallada, la tía paterna de la nieta hallada y en conjunto otros integrantes de ese movimiento que apoya a Abuelas de Plaza de Mayo. Les decía que quise traer para terminar esta portada en este bloque que estamos sobre esta importante noticia acontecida ahí en Argentina, para leerles un fragmento de lo que Victoria expone en su artículo. Dice así Victoria: hay niños apropiados en la ESMA cuyos partos asistió, y se refiere al médico Magniaco, que siguen secuestrados y que él podría dar información para que esos delitos cesaran. Como él, muchos otros represores se niegan a decir dónde están esos niños, hoy cuarentones, y dónde están los huesos de los desaparecidos. El silencio es asesino. Pero con cada encuentro, las abuelas perforan un poco ese casi impenetrable pacto de impunidad. Esas palabras de la colega Victoria Ginsberg resumen el accionar de estas asociaciones como Abuelas de Plaza de Mayo, que precisamente están cumpliendo 40 años de haberse anudado un pañuelo a la cabeza y de ir a reclamar por los hijos que habían desaparecido en ese momento allí los represores de la dictadura argentina. Una historia que todavía no tiene fin, que lamentablemente mantiene la herida abierta y que demuestra que la lucha por el bienestar social, por las causas de los derechos humanos, tiene que seguir fuerte en América Latina. Vamos ahora a una segunda pausa. Al regreso estaremos con más de la actualidad internacional. Siga con nosotros en Aviala Televisión.
Bolivia. En 12 años de gestión, el Gobierno Nacional junto a la Unión Europea invirtieron más de 600 millones de bolivianos para el cofinanciamiento de 1.225 proyectos en las zonas de intervención. Con los programas Apoyo a la Política Sectorial PAPS 2 y el Programa de Apoyo a la Política Sectorial Seguridad Alimentaria, APSA, mejoramos la calidad de vida de las familias bolivianas. Fondo Nacional de Desarrollo Integral, FONADIN. Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras. De acuerdo al artículo 3 de la Ley 259, se crea el Registro Nacional de Contravenciones al consumo de bebidas alcohólicas a cargo de la Policía Boliviana, dejando claramente establecidas las prohibiciones de conducir vehículos automotores públicos o privados en estado de embriaguez, consumo de bebidas alcohólicas al interior de vehículos automotores del transporte público y o privado, consumo de bebidas alcohólicas en la vía pública, consumo de bebidas alcohólicas en espacios públicos de recreación, paseo y en eventos deportivos, consumo de bebidas alcohólicas en espectáculos públicos de concentración masiva, salvo autorización de los gobiernos autónomos municipales. Consumo de bebidas alcohólicas en establecimientos de salud y del sistema educativo plurinacional, incluidos los predios universitarios, tanto públicos como privados. Consumo de bebidas alcohólicas en compañía de menores de 18 años de edad en establecimientos de acceso público, salvo en caso de degustación y o acompañamiento de alimentos. Tránsito peatonal en notorio estado de embriaguez en vía pública en compañía de menores de 18 años de edad. Sí, gracias. Estamos nuevamente acá para nuestro bloque final en esta edición de hoy jueves 28 de diciembre. Vamos hasta Medio Oriente, exactamente en Israel, y es que allí se ha producido un acontecimiento que, aunque no es la primera vez que sucede, no deja de tener una gran trascendencia, y es que 63 jóvenes adolescentes, estudiantes de enseñanza media que concluyen la enseñanza media, se han negado a alistarse en el ejército sionista, y así lo han hecho saber porque consideran que no pueden alistarse en una fila que continuamente está burlándose y sobre todo agrediendo a la población palestina, que está burlando los lineamientos internacionales de los derechos humanos. Este grupo de jóvenes ha transmitido su negativa a través de una carta que le ha enviado al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu. Han hecho saber de su negativa, son un grupo amplio, 63, le decía, que ya concluyen 12º grado y le han transmitido su negativa al primer ministro a través de esta carta, una misiva que han extendido también al titular de Asuntos Militares, a Víctor Lieberman, así como al ministro de Educación, Naftali Bennett, y también al jefe del Estado Mayor israelí, Gadi Eisenkov. Estos jóvenes dicen que ellos tienen un alto compromiso con los valores de la paz, un gesto muy esperanzador para una región que realmente necesita de ese tipo de acciones, más cuando se trata de estos jóvenes para la búsqueda, para lograr la paz en esa región y sobre todo una solución pacífica a ese largo conflicto entre Israel y Palestina, más que entre Israel y Palestina, ese conflicto que ha generado Israel con esas continuas agresiones al pueblo palestino, con esa continua creación de asentamientos en territorios palestinos, violando los estatutos y las leyes establecidas por las Naciones Unidas.
y sobre todo porque en un momento en el que Medio Oriente vive realmente una situación muy compleja, muy difícil, no solo por este conflicto, sino también por lo que están sufriendo otros pueblos a causa de la agresión de los extremistas y los grupos terroristas como el Estado Islámico, el Frente Al-Nusra y otros. Hay que destacar que durante esta jornada las autoridades de la República Islámica de Irán, a propósito del tema palestino, ratificaron y consideraron la necesidad de aprobar la ratificación de Jerusalén como la capital eterna del Estado de Palestina. Realmente un espaldarazo al pueblo palestino y también a la decisión tomada con una amplia cantidad de votos a favor de que en Naciones Unidas, en la Asamblea General, de que Jerusalén debe ser la capital de los dos estados y no solo de Israel, como lo ha reconocido recientemente el presidente estadounidense Donald Trump. Y ahora les invito a conocer detalles sobre una lamentable noticia que recibimos al cierre y es la del fallecimiento de este gran cineasta que ven acá. Se trata de el documentalista, director y sobre todo pedagogo argentino Fernando Birri, pedagogo porque ha sido maestro de cineastas también. Falleció a la edad de 92 años en las últimas horas, inicio de las primeras horas de este jueves a causa de un paro cardiorrespiratorio en Roma, donde vivía desde hacía algunos años con su esposa. Fernando Birri, hijo de santafesinos, la ciudad de Santa Fe, situada a unos 400 kilómetros al norte de Buenos Aires. Siempre le atrajo la pintura, las artes de manera general, pero finalmente se decidió por el cine y qué fortuna para todos los que hemos disfrutado de sus obras, de su creación. En los años 60 ratificó con sus obras poner en el centro de los temas al nuevo cine latinoamericano y sobre todo los temas de nuestra región, de nuestros países, una corriente en la cual fue respaldado y fue secundado junto con él por figuras como el brasileño Glauber Rocha, el cubano Tomás Gutiérrez Alea y el chileno Raúl Ruiz. También hay que recordar que Fernando Birri fue el creador, fundador de la Escuela del Nuevo Cine Latinoamericano en San Antonio de los Baños, Cuba. Allí fundó esta escuela donde se han forjado numerosos jóvenes que han seguido la estela no solo de Birri, sino también de otros cineastas latinoamericanos. Una escuela que fue fundada por Birri de conjunto con el legendario escritor colombiano Gabriel García Márquez, recordemos, fallecido también ya hace 2 o 3 años. Una escuela que ha seguido funcionando a pesar de todas las dificultades, porque el legado de Birri precisamente sigue allí presente. Birri durante toda su vida, sobre todo, destacó la obra, su concepto de defender el mundo social, su compromiso social, y así se destacaron obras sobre el escritor español Rafael Alberti y también sobre el guerrillero heroico Ernesto Che Guevara. Lamentable esta pérdida para todo el mundo del arte y para todos los pueblos latinoamericanos, pero sí afortunadamente nos ha dejado un legado que debemos seguir adelante. Esto ha sido todo en la edición de este jueves 28 de diciembre. Recuerden que pueden seguirnos a través de nuestras cuentas en Twitter, @JCAviala, @Aviala TV Mundo, o enviarnos sus sugerencias, sus inquietudes, algunas peticiones específicas que deseen que abordemos en nuestras próximas emisiones a nuestro correo electrónico avialatvmundo@gmail.com. Hasta las próximas 24 horas en que estaremos nuevamente de aquí. Me despido, pero como les digo, les esperamos en otra edición de Aviala Mundo. Muy buenas noches.